Estamos ya enlazados telefónicamente con José Naupari, que es experto en Derecho Electoral y también en Derecho Parlamentario. ¿Cómo está, doctor Naupari? Gracias por estar con nosotros. Muy buen día, ¿cómo le va? Espero que se encuentren bien de salud y gracias por la invitación. Buenos días. ¿Hay implicancias en esta decisión que está tomando el Congreso en estos momentos, creando comisiones investigadoras? Bueno, en sí misma la creación de comisiones investigadoras no debiera generar mayor problema si es que uno no viera cuál podría terminar siendo el trasfondo o eventualmente que pudiéramos estar generando una duplicidad de funciones y lo que único que estaría generándose es mayor, por decirlo de alguna manera, mayores puestos de trabajo, por decirlo de alguna manera, dentro del Congreso. ¿A qué es a lo que voy? Ciertamente el reglamento del Congreso efectivamente permite que pueda haber en paralelo una investigación del Ministerio Público y a su vez una investigación en el Congreso. Pero si yo ya tengo un órgano especializado como el Ministerio Público o un organismo autónomo como la Contraloría investigando el tema, que ingrese el Congreso a investigar el mismo tema para de repente dilucidar presuntas responsabilidades políticas que pueden ser canalizadas a través de invitaciones a informar, a través de interpelaciones y en casos más graves de censura luego de ello, como que crear una comisión investigadora más allá que el artículo 97 de la Constitución permita que el Congreso pueda iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público, podría resultar inoficioso. Por ejemplo, en el caso del proceso de elecciones generales de 2021. Eso, ¿no? Porque yo me preguntaba, ¿qué tanto además podemos confiar de una investigación de quienes en su momento han denunciado este fraude? O sea, estamos hablando de partidos políticos que en las elecciones, en un momento en que ellos perdieron, denunciaron algo que de alguna manera se podría investigar, pero ¿qué tanto son ellos los que tienen que estar involucrados en esta investigación? Claro, y no solo ello, en ese caso puntual habría que tomar en consideración qué es lo que se investigue, ¿no? Recordemos que al final de cuentas, en la moción de orden del día 028, en la parte constitucional, es necesario investigar los organismos electorales, un momentito, ¿no? Por ejemplo, las decisiones del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones tienen autoridad de cosa juzgada. O sea, yo voy a discrepar a través de un control político de una resolución que es emitida en el ejercicio de una función jurisdiccional por el Pleno del JN que está compuesto solo por abogados, o es que lo que yo quiero es simplemente chequear qué vacíos normativos existen para determinar qué mejoras puedo plantear. Y ya, bueno, si es que eso es lo que se quiere, eso podría haberlo realizado un grupo de trabajo encargado del estudio de la reforma electoral dentro del seno de la Comisión de Constitución y Reglamento, como claro, el periodo anual de sesiones 2016-2017. Ajá. Porque si lo que se busca es simplemente mejorar el proceso de elecciones en nuestro país, evitar algunos vacíos y demás, podría ser ese el objetivo. Pero el objetivo acá es saber si hubo o no fraude en las últimas elecciones. Es totalmente diferente. Y adicionalmente ahí habría que preguntarse, bueno, eso lo puede definir, como usted bien lo menciona, el Congreso, cuando el órgano encargado de administrar justicia en materia electoral y el órgano encargado de proclamar resultados, según la Constitución, ni siquiera la ley, es el Jurado Nacional de Elecciones, y los tres organismos del sistema electoral son organismos constitucionales autónomos. Adicionalmente a ello, la moción de orden del día hacía referencia de manera general a denuncias que dieron cuenta en los medios de comunicación, que había una serie de denuncias, pero lo que no dice es que varias de estas probablemente han sido desmontadas por el aparato de verificación de fake news de los organismos del sistema electoral. Entonces, ¿qué es lo que queda? Exacto. Claro, pero ¿qué argumenta esta comisión? O sea, ¿cuál es el argumento de esta comisión? Porque si se va a basar en lo mismo que se basaron esas denuncias, entonces sí es una pérdida de plata y de tiempo, ¿no? Y claro, al final de cuentas decía presuntos delitos de corrupción, ya por ahí te puedo atracar, pero formalmente hablando no podríamos ingresar a un análisis de fondo o un cuestionamiento de fondo de la decisión del órgano jurisdiccional. Pero ahora, doctor Naupari, pero de una u otra forma se justificaría la investigación que se le puede hacer desde el Parlamento a los primeros días del gobierno del presidente Pedro Castillo, que no estuvo despachando en Palacio de Gobierno, que todos desconocíamos la agenda, que se reunía en horas de la madrugada y nadie sabía exactamente con quién estaba despachando en Breña, en su domicilio de Breña. ¿Se justificaría la investigación en ese sentido de esos primeros días de gobierno? Lo que ocurre es que en realidad, en principio, en tanto que sea un asunto de interés público, formalmente hablando, podría decirse que están legitimados a investigar. En ese contexto, por ejemplo, uno puede decir, bueno, el proceso de elecciones generales, sin lugar a dudas, es un asunto de interés público. El tema es, en el caso de los primeros días,
por la optimización del principio de transparencia, sin lugar a dudas se tendría que investigar. El tema es quién lo debe investigar. O sea, debe ser la Contraloría, porque al final de cuentas se estaría contraviniendo un marco normativo que refiere que se tiene que transparencia, agendas y demás. Entonces, o debiera ser el Congreso. Acá sí, por ejemplo, habría un punto medio, ¿no? Porque lo que acá tendríamos que ver es, bueno, ¿qué es lo que puede hacer el Congreso? Determinar responsabilidades administrativas, penales o políticas. Ya, en el caso de que los primeros días del señor presidente Castillo, ¿había ministro? No había ministro. Entonces, ¿a quién le coloco la responsabilidad? Si fuera solo responsabilidad administrativa, ya tendría la Contraloría. Entonces, ¿qué es lo que estoy buscando? Sembrar elementos para luego eventualmente justificar una posterior vacancia por incapacidad moral. Otra de las mociones que se veían ayer querían considerar como de saque como inmoral la designación del ministro. Podemos tener la discrepancia respecto al ministro, pero qué casualidad que no tiene una causal de vacancia por incapacidad moral permanente. A ello le asumo una comisión investigadora de los primeros días en las cuales materialmente casi el único responsable a nivel político sería el señor presidente de la República. Y con eso encontrar alguna presunta inmoralidad con la cual poder plantear una cuestión de vacancia. Vacancia por incapacidad moral. O sea, tú ves así, José, está el Congreso, o la mayoría del Congreso o la oposición ya está en la mira de una vacancia y por eso se está creando todo este tipo de mociones que en realidad varias han sido rechazadas. Han rechazado la moción que exhortaba a Pedro Castillo a considerar la idoneidad y técnica y moral al nombrar ministros. Esto además o sea, el Congreso puede presentar una moción así con respecto a algo que le concierne solamente al Ejecutivo, como es el nombramiento del gabinete. Claro, una cosa es que se rechace y otra cosa es que se invada una competencia, ¿no? Ellos pueden considerar lo que tienen conveniente, pero al final de cuentas es un tema más político que jurídico, ¿no? Yo no podría decir que están invadiendo per se las competencias porque es una mera declaración, pero el tema es el trasfondo, ¿no? Entonces, si el término moral está en una vacancia por incapacidad moral permanente y ellos evidentemente están pudiendo expresar su rechazo en el próximo jueves con el voto de confianza obligatorio, quieren colocar esto en medio, entonces a mí no me suena casual. Bien, José Naupari, muchas gracias por la comunicación alcanzada aquí en Exitosa Perú.